media de la mañana de este viernes 25 de febrero, pues recibimos ahora el comentario de nuestro director, José Luis Rodríguez Mendoza y Cervantes. Yo voy a tener que pedirle a la dirección de esta emisora que reconsidere. Miren lo bien que se oye una voz femenina. Se oye demasiado bien. Gracias, Julieta, ¿verdad? Y a todos nuestros compañeros. Voy a pedir yo también, entonces, me presente, Julieta. Vamos a grabar eso. A grabarlo, Julieta. Señores, saludos a todos nuestros compañeros, en especial a don Álvaro Arbelo, que como siempre digo, su comentario, que lo escuchamos cada mañana, traza una pauta, es un editorial vivo y que nos fija una dirección, sobre todo, además de los temas de actualidad. Yo creo que los temas históricos de verdad que toman vida y color cuando se traen al presente, cuando se le explica a la juventud y a las distintas generaciones dominicanas el porqué de las cosas, sus protagonistas, y obviamente cómo esos hechos han transformado el presente, puesto que de ahí venimos. Yo solo voy a agregar a esa extraordinaria disquisición sobre Ramón Matías Mella, sobre la conmemoración de su nacimiento y su vida, dos elementos importantes. Uno, en defensa de la labor política. Vivimos una época donde hemos criticado tanto a los malos políticos que ha terminado convirtiéndose en un falso sinónimo, en una falsa equivalencia. El término político o politizar un asunto parecería ser algo malo por sí mismo. El término ha terminado tomando ha tenido ya un significado que realmente no debería arrastrar, y es el hecho de que cualquier tema que se politiza, entre comillas, se está degradando, está siendo llevado a las patas de los caballos, se está analizando desde el punto de vista político partidario, se está analizando desde el punto de vista desde el beneficio del que cada interlocutor pues pueda decir, y eso no es así. ¿Por qué creo que la conmemoración del natalicio de Mella es importante para defender la actividad política? Porque Mella, de los tres patricios del 27 de febrero de 1844, de los tres, fue el que más actividad política y militar tuvo. Explico. La ocupación haitiana, dentro de sus cosas buenas, malas, neutras, una de las cosas que tuvo fue hacer que dominicanos, nacidos de este lado, ocuparan puestos administrativos. Uno de los puestos que se utilizaba según la nomenclatura francesa, y que los haitianos tras su independencia copiaron con mayor o menor éxito, fue la de la autoridad del municipio, y era un comisionado. El término en francés es préposé. Mella, en 1936, era préposé de San Cristóbal, joven, un muchacho. Claro, la esperanza de vida, es bueno recordar que era mucho menos que ahora, y digamos que se llegaba al clímax de la vida mucho antes tal vez que lo que pasa ahora, donde tenemos unos tiempos para estudiar, para formarnos, para generar proyectos de vida. Pero es importante destacar que Mella, al momento de entrar, formar parte de la Trinitaria y llegar el proceso de 1844, tenía experiencia institucional, había sido comisionado, miembro de la administración de la ocupación haitiana, siendo préposé, siendo bastante joven, lo que hablaba de que ya tenía una idea de lo que era pertenecer a un ordenamiento jurídico y sobre todo administrar, que siempre es difícil, porque quien administra rinde cuentas en cualquier sistema, bajo cualquier organigrama. Eso es lo primero. Lo segundo, fue vicepresidente de la República. Es lo que Juan Pablo Duarte no pudo ni presidir el país, ni estar en un puesto tan alto dentro de la administración pública, más allá de que pudiera ser por un periodo breve, de que pudiera ser por un periodo inestable. Tuvimos en Mella a un ministro de guerra, de los 6 ministerios originales de la administración pública dominicana, y que yo sueño con volver a un número así algún día. Mella pues tuvo pues una participación en los episodios históricos que le tocó vivir. Perdóname que te interrumpa. Adelante, don Álvaro. Como tú señalas, fue el primer vicepresidente del primer gobierno de la Restauración, presidido por Pepillo Salcedo. Así es. Y él lo mantuvieron en el cargo a pesar de la enfermedad que tenía, que lo llevó a la tumba, y murió siendo vicepresidente de la República. Eso es así, don Álvaro. Las familias que de él descienden, por cierto, es uno de los patricios que más clara está la genealogía que le sigue, la familia Mella Castillo, sobre todo, de la zona de San Francisco de Macorís. Debe tener el orgullo, como tenemos todos los dominicanos, de tener a un hombre, don Álvaro, y con esto cierro mi aporte al comentario suyo, el hombre que escribió el primer tratado de ciencias militares en República Dominicana fue Mella, con su tratado de guerra de guerrillas. Un siglo antes
de que otros escritores y otros tratadistas hablaran de ese tipo de insurgencia, de guerrilla y de el foquismo que se puso muy de moda tras la Revolución Cubana y todo el proceso de Sierra Maestra y los demás intentos de replicarlos en América Latina. Mella había escrito un tratado sobre la importancia del método de guerra de guerrillas para en guerras de desgaste, en guerras de alargamiento y sin combates frontales ante potencias superiores, cómo esto le daba ganancia de causa al más débil, al que tenía menos recursos. El generalísimo Máximo Gómez, el libertador de Cuba, lamentablemente no hizo nada por República Dominicana, pero bueno, el libertador de Cuba, el generalísimo Máximo Gómez, que vino a buscarlo aquí, como tú sabes, José Martí, sí, porque sabía que era la espada que podía liberar a Cuba. Entonces, él en su combates de guerrilla menciona lo que tú has señalado, menciona lo que escribió el general Mella. Interesantísimo que un guerrero, señores, la guerra del Sajón y la guerra de los 10 años no fue una broma en Cuba, porque en Cuba hay una particularidad, fue Machete que se peleó. La presencia de armas de fuego era bastante limitada y eso obligaba de alguna manera a utilizar estrategias bastante clásicas, por no decir antiguas. Bueno, señores, hoy sin duda es un día importante porque en este mes de la patria, desde el 26 de enero, pasando por el 25 de febrero, llegando al 27 de febrero y llegando más adelante en marzo, inicios al natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, tenemos pues esta combinación, esta conjunción de fechas importantísimas. Miren, quiero antes de concluir y cerrar con el tema que considero será mi principal, decir que la comunidad de Valverde Mao tiene la feliz noticia del inicio ayer de las obras relacionadas al tema agua, porque su acueducto y todos los temas relacionados al tratamiento de las mismas, a la potabilización del agua, ayer se dio inicio con la presencia del buen amigo Wellington Arnott y todo el tema relacionado, señora, a la autoridad del agua, ayer en Mao. A los maeños le voy a decir lo mismo que le digo a los habitantes de otros lugares. Ahora hay que darle seguimiento, ahora hay que empujar. Hay un presupuesto muy importante allí, más de 1,000 y pico de millones de pesos. Eso es importantísimo para una comunidad del tamaño y de la importancia, sobre todo, no solo el municipio cabecera, sino de la actividad que alrededor genera riqueza. Ahora, darle seguimiento y después que esté listo, entonces darle mantenimiento. Claro. Cuidar lo que ustedes tienen. Claro. Y no despreciarlo a través de este problema nuestro de no reparar, de este problema nuestro de no darle seguimiento a las cosas. Así es. Un desastre. El costo del mantenimiento preventivo, como muy bien está señalando don Álvaro, alivia los costos de las reparaciones, de las reconstrucciones, de las restauraciones. Miren, señores, la historia, y sobre todo la historia reciente a veces, atención Rosendo, va dibujando hechos que a veces son tragicómicos. Y yendo al tema de Ucrania y de Rusia, hay que irse necesariamente a ese periodo tan interesante que fue la caída de la URSS y de 1989, con la caída del muro, la caída de todo el Pacto de Varsovia, el Consejo de Repúblicas Unidas hasta el año 92, y los procesos que se dieron en esos años, señores, donde caía... Dice Biden ahora que el objetivo real de Putin es reconstruir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo cual hay que decir, tiene dentro de la acusación tal vez su grado también de exageración. Yo creo que los tiempos... Puede ser, porque el comunismo murió. Sí. El comunismo puede estar en algunos libros que usted consulte, o en alguna persona desfasada, que yo lo dudo que haya. O sea, Putin es un hombre muy inteligente, es un hombre de muchas decisiones, es un hombre que vivió intrínseca y internamente el proceso del comunismo de la Unión Soviética, porque fue el jefe de la KGB para Europa, con asiento en Alemania. Dresden, Alemania. Entonces, estamos hablando de un hombre que si está luchando por algo es por fortalecer Rusia, por darle más fuerza fronteriza, y además el asunto del petróleo, del gas y de los productos agrícolas y agroindustriales. Pero restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso no lo hace ni Lenin que resucite. Miren, en 1994, compañeros Rosendo, don Álvaro, ocurrió algo
muy curioso y que ahora, en medio de esta situación, renace lo simbólico. En 1994, Ucrania era un país como todos los países que se habían escindido, que habían salido de la URSS, un país que estaba iniciando un proceso económico de economía de mercado, introduciéndose en los organismos de ese momento. Pero ¿qué ocurre? Oigan, qué curiosidad. De las 15 repúblicas soviéticas, de las 15, solo hubo una que quedó en poder de armas nucleares, además de Rusia. Y de Ucrania. Y de centrales generadoras de electricidad. Bueno, Chernobyl está en Ucrania, donde ocurrió aquel terrible acontecimiento. Es de los más importantes suplidores externos a la comunidad europea de energía nuclear. Entonces, y también es uno de los principales exportadores de generadores nucleares al exterior. Así es. Que está ahora mismo ya bajo control de las tropas rusas, Chernobyl. Así mismo también está esa zona bajo control ahora de la ocupación. Entonces, ¿qué ocurre con Ucrania? Bueno, Ucrania queda en poder de un número importantísimo de ojivas nucleares. Un país, insisto, apenas estaba intentando ahora florecer en un nuevo contexto económico y dicen, bueno, nosotros no tenemos ni el por qué ni el cómo. No tenemos el cómo sostener el importante gasto que implica tener un silo atómico, un almacén atómico, y tener ojivas, repararlas, mantenerlas, diseñar los sistemas de lanzamiento. Ni había para ellos en ese momento aparentemente las amenazas externas necesarias para eso. Entonces, además, la profusión de países con armas nucleares te hace actuar con moderación. Claro. Te hace quitarte de la mente, yo tengo la bomba. Sí. No, porque es que la tiene Rusia, la tiene Estados Unidos, la tiene China, la tiene la India, sí, la tiene Alemania, la tiene Inglaterra, la tiene Francia, la tiene Pakistán. Exacto. Y si seguimos contando no acabamos nunca. No hablemos de Israel, la cuarta potencia nuclear del mundo, pero no quiere que se revelen detalles de su poderío. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Se llega a un acuerdo. Ese acuerdo de 1994 implicó lo siguiente. Ucrania cedió o devolvió, si algunos lo quieren ver de esa manera, todo ese arsenal atómico. Lo traspasó, señores, a un precio de 0 rublos, 0 dólares, 0 yen, 0 yuan, 0 peso. Lo traspasa a la Federación Rusa. ¿A cambio de qué? Bueno, ese acuerdo decía que la Federación Rusa se comprometía, a partir de ese acuerdo, a reconocer la soberanía territorial ucraniana. Los ucranianos, con apenas unos 10, 12 años de existencia soberana, sabían, entendían que su principal situación podía darse, ¿dónde? En aquellas regiones, el caso de Crimea, el caso del Donbass, donde con mayoría de población rusa, rusa étnica y rusa lingüística, pues se podía dar una situación como esta, de acuerdo a los intereses que pudieran medrar del otro lado. Miren qué curiosidad, casi 30 años después, estamos ante una situación donde ciertamente, además de que ha quedado olvidado ese acuerdo, hoy la soberanía del territorio ucraniano es agredida bajo la misma excusa que en otras ocasiones otras potencias agredieron países limítrofes. El famoso caso Perdón, José Luis, perdón. Sí. Putin y su grupo, Putin y su gente dentro de esa dictadura no pretende eso. Eliminar el estatus político de Ucrania. No, era reconocer dentro de Ucrania los movimientos prorrusos que buscaban, como en su momento buscó Ucrania, ¿verdad? Buscaban ser repúblicas. Entonces vino el reconocimiento no solo de Putin, sino de la Duma. Ustedes dirán, bueno, pero él controla la Duma. Yo no sé. Claro. Él y la Duma reconocieron a esas dos repúblicas, pero en ningún momento se ha planteado el desconocimiento de la independencia de Ucrania. No de su independencia como país, pero sí de su soberanía sobre esos territorios. Es evidente que esta es una situación, ya hace rato se cruzó el Rubicón, ya se llegó hace mucho a un punto de no retorno. Ahora la pregunta que cabe es la primera: ¿hasta dónde llegará? ¿Cuál será pues el momento en el cual se va a detener sobre todo la acción militar? Pero sobre todo me pregunto, ¿qué precedente va a sentar esto en la jurisprudencia internacional con respecto al tema de los acuerdos bilaterales? Es decir,
un país en una cantidad de años X, producto de una serie de situaciones, ve cambiar el contexto internacional, ¿hasta qué punto se va a volver quizás una moneda de curso corriente? Que las potencias desconozcan aquello que han acordado. Los acuerdos internacionales tienen fuerza de ley, incluso se incorporan al texto legal de los países firmantes. Esto va a ser importante porque si ese precedente se sienta, nadie más adelante que tenga una situación similar va a sentir que eso va a ser un límite. Nadie va a sentir en lo adelante que eso va a pasar a ser letra muerta. Y como tristemente hay otros hechos y otros recordatorios, el día que los acuerdos entre partes sean desconocidos, entonces volverá a imperar la ley del más fuerte. Llévatelo con dos.